Hola amigo, amiga, colega, compañero, compañera, muchas gracias por acompañarme. Si te dedicas a la cooperación internacional, al cambio social o simplemente te interesa conocer cómo es que sucede el cambio social a nivel global, este es tu podcast. A través de análisis temáticos y de entrevistas con especialistas, cada episodio te brindará una nueva perspectiva, idea o herramienta para mejorar tu impacto o para entender cómo es que sucede el cambio social en nuestra región. Yo soy Mara Ticera Luna, soy investigadora independiente, consultora para la ONU, organizaciones internacionales y universidades y fundadora de la empresa LAMAS, Latin American Advisory and Studies. Creé este podcast para formar una comunidad de personas comprometidas con el cambio social y con la creación de sociedades más justas, equitativas e inclusivas en nuestra región. Muchas gracias de nuevo por acompañarme y ya empezamos. Hola, colega, compañero, compañera. Muchas gracias por acompañarme en el segundo episodio de este podcast. Hoy vamos a seguir hablando sobre plata en la cooperación internacional. Como les conté, esta primera temporada va a estar dedicada a las bases más económicas de la cooperación internacional, de dónde vienen los fondos, cuáles son los principales países de América Latina que reciben estos fondos, cómo es el empleo en la cooperación, o sea, estos fondos qué tipo de empleo crean. Y hoy vamos a estar hablando sobre los modelos alternativos de financiamiento que existen para las organizaciones comunitarias y nacionales. Para esto estoy entrevistando a Paz Romero, fundadora de Justice Funds, junto con Julia Shakur. Justice Funds es una iniciativa maravillosa que promueve la localización del financiamiento internacional, es decir, que trata de conectar fuentes de financiamiento internacionales con organizaciones que son más bien pequeñas, que son comunitarias, que son nacionales, pero de pequeño porte, que se dedican tal vez a temas que no son tan populares en la cooperación internacional y que por todo esto les cuesta más acceder a fondos internacionales. Si te dedicas a la captación de fondos o al desarrollo institucional, o si perteneces a una organización comunitaria de base o de porte más pequeño, te recomiendo que sigas a Justice Funds en LinkedIn y que te inscribas a su newsletter quincenal en donde comparten oportunidades. Por ahora les dejo la conversación con Paz, así pueden aprender más sobre Justice Funds y sobre el financiamiento internacional para organizaciones pequeñas. Hola Paz, muchas gracias por aceptar hacer esta entrevista y hablar conmigo sobre tu trabajo y sobre la importancia de democratizar las fuentes de financiamiento y la información sobre fuentes de financiamiento, que creo que de verdad es un tema que nos toca a absolutamente todos y todas. Entre la precarización laboral de nuestro ámbito y lo difícil que es acceder a fondos, yo creo que todos y todas y cada una de nosotras, personas trabajando en la cooperación internacional, queremos conocer más sobre fondos alternativos y formas alternativas e innovadoras de financiamiento que existen en nuestra región y por eso quería que nos hables un poco más sobre eso. Entonces, primero, antes que nada, ¿podrías contarnos un poco más sobre vos y sobre tu trabajo? Sí, muchas gracias, Mara, por invitarme. La verdad, Justice Funds sale un poco de una queja que es la que estás planteando vos. O sea, con mi compañera, con Julia, nos habíamos conocido en otro proyecto que no estuvo tan bueno y nos empezamos a reunir así de esta forma virtualmente para hablar de esta brecha enorme que existe desde el bagaje que teníamos nosotras, nuestra experiencia con la militancia, el activismo, capaz más territorial, más local, y cuando hicimos este cambio, o en realidad abrimos la puerta a LinkedIn y todo el mundo de diversas oportunidades de financiamiento que había de forma internacional, veíamos para nuestra ciudad o para nuestro país y veíamos estos
este flujo de dinero y no entendíamos cómo, ni siquiera es que llegaban, sino que no estaba abierta la discusión de que podía haber potencialmente oportunidades de financiamiento para organizaciones que estaban haciendo un trabajo más territorial. Creo que tiene que ver o viene de que en el sur global históricamente, y acá nos podemos empezar a meter en toda esta cuestión de colonización del flujo de dinero del norte al sur, es que acá el trabajo comunitario es voluntario. Y uno lo hace y empieza haciéndolo por amor a la comunidad, pero después terminamos replicando las mismas lógicas de que el trabajo comunitario tiene una perspectiva de género, tiene, bueno, un montón de cosas que hace que al final estén dando todos sus recursos y tiempo y energía a sostener un merendero, un comedor o cualquier tipo de iniciativa comunitaria sin recursos y tener que hacer un montón de esfuerzos para juntar plata para una olla. Entonces, bueno, un poco así es que empezó Justice Funds. La verdad es que hace un año que existimos sin financiamiento, porque la verdad es que todo esto nosotras también lo estamos haciendo de forma voluntaria, lo cual es un poco contradictorio, pero lo que queríamos era poder hacer una curaduría, porque veíamos que no existía, de oportunidades de financiamiento que sean exclusivamente para el sur global, que puedan entrar personas de organizaciones o de iniciativas de justicia social del sur global y sepan que ahí no iban a tener que hacer un estudio de que la mayoría son para Estados Unidos o para el norte global, etcétera, y sepan que de una forma fácil de leer y accesible, ahí va a haber oportunidades para ellos. Así es un poco como surgió Justice Funds. Está muy bien. ¿Y cuáles son en particular las problemáticas que ustedes están tratando, o sea, dentro del mundo, del mundillo del financiamiento, que es enorme, cuáles son los problemas en particular que ustedes trataron de resolver con Justice Funds? Bueno, es una gran pregunta porque la verdad es que son problemas que siguen surgiendo y de hecho van evolucionando en el tiempo. O sea, el año pasado decíamos como, bueno, entonces el problema que tenemos que solucionar se resuelve con una lista, una curaduría más fina en estas oportunidades de financiamiento, ¿no? Es como, bueno, hay que hacer un canal de difusión, ¿no? Como si solo la información o transmitir información de una forma ordenada solucionara este problema. Lo que nos empezamos, primero tuvimos la primera reacción que fue un montón de miles de seguidores y de gente diciendo, che, está muy bueno lo que están haciendo, lo agradecemos un montón. Pensamos que iba a estar más dedicado a organizaciones y también nos habló gente que trabaja haciendo fundraising. Tenemos una audiencia muy mixta. Y después nos empezamos a dar cuenta de que, claro, bueno, no es solo una cuestión de información, es también de conocimiento. Digo, toda esta batería de requisitos y de filtros que ponen los fondos y los grants para que apliquen las organizaciones, la verdad es que escapa muchas veces del conocimiento de las mismas organizaciones. Mucha gente no sabe lo que quiere decir un fiscal sponsorship, por ejemplo, un sponsor fiscal. Entonces, claro, no entienden qué pasa, que no les aceptan ninguna aplicación, pero tampoco les dan feedback. Entonces ahora empezamos a darnos cuenta que esa necesidad por la que empezamos Justice Funds fue evolucionando en el tiempo. Bueno, ahora no es solo información lo que necesitamos, sino capacitar a los compañeros para que puedan llevar a cabo ese fundraising de una forma que también no sea, que no lleve al burnt out, que no lleve a que estén quemados porque no saben cómo escribir un grant o que están un mes escribiendo, aplicando para un grant, que después no solo es que los rechazan, sino que no les dicen ni por qué. Y esto es como una lógica que se sigue replicando en el tiempo, donde los únicos que quedan son los que ya tienen una capacidad organizacional en la organización, que quiere decir que ya tienen o financiamiento previo o algún tipo de entrenamiento o personal, staff capacitado para así aplicar a esos grants y establecer esas relaciones con los donors. Entonces, bueno, ahí un poco nosotros vemos que hay un mercado que ya está, digo, mucha de la gente que trabaja en fundraising sabe, ¿no? Que hay distintas plataformas que hacen como una curaduría de fondos y oportunidades de financiamiento, pero lo que vemos es que la gran mayoría está enfocada en Estados Unidos,
o si no está enfocada en Estados Unidos, la mayoría es paga, es decir, con membresías. Entonces, sí o sí, parte de la base de que una organización tiene que tener, primero tiene que saber hablar inglés, porque nosotros nos escapa nuestra capacidad de que no tenemos tiempo ni financiamiento ni personal para hacerlo, pero queremos empezar a hacer cosas traducidas y enfocadas en regiones. Pero primero eso, ¿no? Que las organizaciones del Sur Global sí o sí tienen que tener personal que habla inglés, personal que entiende sobre las lógicas de financiamiento, que puede tener el tiempo de establecer relaciones con donantes, que sabemos que esas relaciones con donantes a veces son una pelea con cuchillo. Digo, la semana pasada justo estaba hablando porque también, perdón, vuelvo para atrás y para adelante todo el tiempo. Una de las cosas que hicimos para analizar bien cuáles eran las necesidades de esta audiencia, de estos miembros, seguidores que estábamos teniendo, era largamos una encuesta durante agosto que tuvo un nivel de respuesta que yo lo agradezco muchísimo, porque no solo que nuestros seguidores se tomaron el tiempo de respondernos, sino también de dejarnos su mail para tener entrevistas, para que nosotras podamos preguntarles bien cuáles eran los desafíos de todo este fundraising. Entonces ahí empecé a tener reuniones con organizaciones de distintos lugares del mundo del Sur Global, ¿no? La semana pasada estaba hablando, por ejemplo, con una compañera, con una chica que trabaja en una organización de Siria, y decía como, claro, los donantes quieren que trabajemos en una zona específica de Siria para darnos financiamiento, y nosotros le decimos, si vamos a esta zona de Siria nos van a matar, ¿entendés? Entonces como, es ese nivel de conversación, y me lo decía muy frustrada, porque es como, no es el trabajo que estamos haciendo, nosotros sabemos que estamos haciendo un trabajo muy bueno, pero tenemos que negociar con donantes que no tienen experiencia en nuestro trabajo y que nos dicen a dónde tenemos que ir a trabajar. Y lo mismo pasa con otras organizaciones, por ejemplo, en Afganistán también, estaba hablando también con una chica de Afganistán y me decía, esta conversación alrededor de medir el impacto, ¿no? De cómo medís el impacto. Y me decía como después del 2021 que asumieron los talibanes, nosotros no podemos tener las mismas metodologías de medir impacto que teníamos antes. Y eso provocó que distintos donantes nos dijeran como, bueno, hace X cantidad de tiempo que están trabajando. Necesito que me digas qué haces con mi plata en números, porque viste que los números es como la única forma de medir si algo es exitoso o no en el Sur Global. Entonces empiezan a aparecer estas problemáticas y estas cuestiones alrededor de cómo conseguir financiamiento, cómo sostenerlo, cómo hacer esas relaciones con donantes, que bueno, vemos que no hay en el mundo otra iniciativa que esté intentando unir directamente el flujo de dinero del norte con las organizaciones territoriales de base del Sur Global, no con grandes ONGs. Para eso ya existe. Entonces, bueno, eso es un poco más o menos lo que estamos intentando hacer. Aprovecho este momento para traerles un mensaje del sponsor de este podcast, que es mi empresa LAMAS, Latin American Advisory and Studies, o Llamas en español. Como saben, creé este podcast para formar una comunidad de personas interesadas e involucradas en la creación de sociedades más justas, equitativas e inclusivas en nuestra región. Como parte de este mismo compromiso, estamos diseñando la capacitación práctica, descolonización e interseccionalidad en la cooperación internacional. Esta capacitación práctica es para estudiantes avanzados y avanzadas y profesionales de la cooperación internacional que quieran aplicar perspectivas y teorías novedosas a su trabajo. Desde ejercicios prácticos, debates en grupo en vivo y materiales multimedia, vamos a aprender cómo implementar las teorías y perspectivas de la descolonización y la interseccionalidad latinoamericanas a nuestros trabajos en la vida real. Para más informaciones sobre la capacitación, podés visitar bit.ly/capacitación práctica. Esto es bit.ly/capacitación práctica. Para la gente que no conozca tan bien cómo funciona este tipo de financiamiento de la cooperación internacional,
Porque no es- hay millones de tipos de financiamiento, cooperación científica, infraestructura, hay muchísimas temáticas que tienen sus propias líneas de financiamiento. Entonces, por favor, ¿podrías describir un poco más cuando te referís a las dinámicas que vos y yo conocemos, que trabajamos en proyectos sociales? Hay diferentes flujos o maneras de entender el flujo de dinero hacia organizaciones más territoriales en el sur global. Eh, o por lo menos sabemos que el 80% de los financiamientos, digamos, ocurre en situaciones uno a uno, ¿no? Como con donors, con donantes individuales. Eso es como la gran mayoría del financiamiento ocurre así. Entonces ya de por sí poder llegar a donantes individuales es un desafío. Pero después también está, por ejemplo, todo lo que es corporate engagement o cómo hacen localmente las organizaciones para tener algún tipo de financiamiento que a veces no es en dinero, sino en contenido o en materiales con empresas o agentes del sector privado que trabajan localmente a donde trabaja la organización. Después hay muchos tipos de posibilidades de financiamiento. Eh, uno de los más utilizados, digamos, sobre todo porque estamos hablando del sur global y de países donde tal vez las restricciones fiscales son muy importantes, y también no solo la restricción fiscal, con esto quiero decir, por ejemplo, también hace 2 semanas hablaba con un chico que trabaja en una organización de Uganda, y me decía como que no es solamente difícil poder aplicar a open calls, por ejemplo, de grants que se abren, ¿no? Y que te dicen como, bueno, esta es la lista de cosas que tenés que cumplir para aplicar. Eso ya es difícil, digamos, porque a veces te piden requisitos que son muy complejos, sino también, bueno, nada, todo lo que tiene que ver con, a ver, él me decía, como estoy intentando asegurar dinero para comprar comida para las familias de mi comunidad y tengo que ponerme a pensar en cómo atraer a un donante que vive en la otra parte del mundo y cómo hacerle entender que lo que estoy haciendo es necesario, sino también, es decir, no solo lo fiscal, es decir, si una organización no está registrada o está registrada, pero en un país donde los requisitos no son suficientes, vamos a decir, necesitan tener un sponsor fiscal en Estados Unidos o en algún país del norte global, que es una ONG o una organización que está registrada como ONG y que diga, yo te agarro como, confío en vos, digamos, doy palabra por vos, recibo el dinero y te lo doy a vos. Ese es un tipo de sponsor fiscal. Hay otros tipos de sponsor fiscal que tienen que ver más con no solo hacer eso, sino también capacitación organizacional y un montón de otras cosas como contener más a la organización. Ese es un tipo de problema. Y después también están los problemas de la alocación de pagos también, ¿no? Los métodos que tienen para pagar. Eso también es otra cosa que me han mencionado las organizaciones, como he perdido donantes porque solo me quieren pagar por una metodología de pago que por las circunstancias sociales y, bueno, de seguridad, vamos a decir, ¿no? De nuestro país no puedo recibirla, qué sé yo, no puedo usar PayPal. ¿Entendés? Porque me manda... Y después tenés problemáticas particulares de Uganda el año pasado pasó una ley que criminaliza a toda la comunidad LGBTIQ. Entonces, ¿cómo hacen las militantes, que ahora el año pasado muchos fueron refugiados a otros países, sobre todo a Kenia, cuando estoy hablando de Uganda, para recibir dinero? Para tener primero una organización que diga, trabajamos con personas trans o trabajamos con... No pueden. Entonces hay como toda una lógica ahí que es propia de seguridad, de sus problemas sociales y cotidianos, que entra en choque con la forma que entienden los donantes y las fundaciones del norte global, que es seguro, que es efectivo, que es, ¿no? Como que está bien. Como la forma que entienden de hacer caridad, el norte global no corresponde con la forma que necesitan recibir financiamiento de algunas organizaciones del sur global. Entonces hay muchas formas de recibir financiamiento. Una es open calls, pero
la verdad es que la gran mayoría, o sea, ya te decía, el 80% es con donantes individuales. Pero bueno, después hay un montón, qué sé yo, hay organizaciones que trabajan específicamente en avanzar en las políticas públicas en salud o en comunidad LGBT, por ejemplo. Hay muchas cosas que sí pueden aplicar a un grant, por ejemplo, para específicamente eso, o algo de tecnología, o algo de... También hace un par de semanas hablaba con una organización bárbara de Kenia que me decía que eran uno de los pocos que estaban funcionando hacía más de 10 años, creo, una cosa así, o un poco menos, pero creo que eran 8 años, una cosa así. Y trabajan con discapacidad. Pero para trabajar con discapacidad necesitan trabajar con salud sexual y reproductiva, con seguridad de alimentación, con habitacional, ¿entendés? Con un montón de cosas. ¿Cómo hacer para aplicar a un open call de una fundación o de un donante que quiere trabajar con algo específico, educación, ¿entendés? Y vos tenés a los compañeros que te dicen como, sí, para que vuelvan los chicos a la escuela necesito hacer testeo de HIV y conseguir alimentación para los padres. Es como que las dinámicas de cómo pedir financiamiento y la realidad de cómo ellos saben lidiar con sus problemáticas sociales es enorme. ¿Cuáles ven que son sus mayores logros o qué es lo que las organizaciones les agradecen? Yo siempre digo, ¿no? Creo que si hubiéramos hecho como entre mil comillas bien las cosas para armar un proyecto, haces un análisis de mercado, análisis de la audiencia, análisis de una estrategia comunicacional, una estrategia de negocios, etcétera, y nosotros no tuvimos eso. Entonces, medio que entonces tampoco tuvimos muy en claro cuáles eran como las medidas o los criterios para medir el impacto y el éxito de Justice Funds. Pero un poco lo empezamos a ver cuando en los primeros, creo que fueron 2 meses, alcanzamos 300.000 personas sin pagar un mango de marketing en LinkedIn. Y yo creo que ahí, y de seguidores, ¿no? Y de mensajes, y etcétera. Yo creo que ahí nos da una pauta de que todo el ámbito internacional está muy dirigido a la manera que tiene Estados Unidos y el norte global de entender a la justicia social, que es a través de charities, de 501k, como todo lo que es non-profits de ese mundo. Y bueno, ¿y qué pasa con el resto del mundo? Porque nosotros sabemos que el cambio social, la justicia social está en las manos de quienes tienen experiencia de vida y contacto directo con sus organizaciones. Entonces, cuando estas personas ven que hay algo que está hecho para ellos, y que también está hecho con un montón y ahora me voy a poner como pero está hecho con un montón de amor también, ¿viste? Es como hacer las cosas lindas y hacerlas fácil de leer y tomarnos el tiempo de esto sí, esto no, cómo podemos hacerlo para que sea lindo, ¿viste? Porque hay proyectos que por ahí, ¿viste? Por tener mucho tracking a su web, a su web y a sus productos para ganar plata, digamos, terminan haciendo cosas imposibles de leer y de entender. Yo creo que no es solo leer, sino que sea lo entendible. Y creo que eso está teniendo una respuesta. Estamos teniendo un montón de activistas y organizaciones, y ojo, también mucha gente individual que trabaja en el ámbito de fundraising en Latinoamérica, en el mundo, pero en Latinoamérica particularmente, que me han hablado a mí por LinkedIn y me dicen, che, está muy bueno lo que están haciendo, me encanta, ¿cómo puedo ayudar? ¿Viste? Y estamos teniendo un montón de respuesta en ese sentido. Entonces yo creo que algo estaremos haciendo bien porque tenemos mucha respuesta y mucho cariño también del otro lado. Y hasta ahora, muy en contra de cómo se mide un negocio que funciona, hasta ahora esos son nuestros criterios para decir, che, está muy bueno lo que estamos haciendo. Y por ahí vamos. O muy buenos indicadores de éxito. Bueno, muchas gracias, Paz. Si la gente quiere saber más sobre Justice Funds, ustedes existen en LinkedIn, entonces tienen que buscar la página de LinkedIn. Tenemos esa página en LinkedIn como Justice Funds y si no, mira, ahora mismo estamos armando nuestro sitio que se va a lanzar, creo que si no es la semana que viene la otra, así que probablemente para ese entonces nos van a poder buscar como justicefunds.co, pues ya tenemos el dominio, solo hay que terminar de armar la página. Y también tenemos Substack, que es la plataforma en la que estamos mandando los newsletters, que nos sirve más que otras porque es gratuita y
y tiene mucho tracking interno, así que si en Substack buscan Justice Funds, creo que el dominio es tipo Substack o justicefunds.substack.com, pero por ahora esos 3. Por ahora no tenemos mucho más, pero eso es suficiente. Así que nos hablen. Sí, varios medios para que la gente aprenda más sobre fondos, formas alternativas de financiamiento, formas alternativas también de pensar el financiamiento, que es posiblemente lo más importante. Todo esto del podcast empieza con financiamiento, porque es lo que absolutamente todos y todas tenemos en común y lo que todos y todas tendríamos que tratar de mejorar también para que sea más justo con las organizaciones comunitarias de base y más pequeñas. Así que me Sí. parece muy bien lo que están haciendo y muchas felicitaciones, obviamente. Muchas gracias por acompañarnos y por llegar hasta el final. Te pido que por favor, si este episodio te pareció útil, interesante o si aprendiste algo nuevo, lo compartas con tus colegas, compañeros o compañeras, así somos más. Muchas gracias de antemano y nos vemos la próxima.